Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Fíjense que, tal como se ha venido haciendo en las últimas semanas, también nos pueden hacer favor de vernos en la plataforma de YouTube o bien en la de aquí, de parmenasradio.org, los viernes a las 11 de la mañana. Si esto es así, hoy tengo 3 puntos que quisiera desahogar en la medida de lo posible y que espero sean de interés para el gran público que nos hace favor de seguirnos semana a semana. 1. Ricardo Salinas Pliego espanta con el petate del muerto a Claudia Sheinbaum Pardo. 2. Consolidación fiscal. 3. Omisión de Adán Augusto López Hernández. Y empecemos. Fíjense que hay una ley en Estados Unidos que se llama Foreign Accuracy Act, que significa la impunidad para extranjeros por falta de competencia y por tanto no es dable ni procedente la supuesta demanda que pretendía hacer el señor Ricardo Salinas Pliego en contra de la presidenta de Estados Unidos, de la presidenta de México en Estados Unidos. Y bueno, por otra parte, por lo que hace a la demanda o denuncia en nuestro país, tampoco es dable. Fíjense que de acuerdo con el 108 del Código de la Constitución General de la República, segundo párrafo, se los voy a leer para que vean nada más cómo es. Se me hace increíble que teniendo tantos abogados que son un tanto sinvergüenzas, no se hayan dado cuenta del contenido de los artículos, del artículo 108, fracción segunda de la Constitución. Segundo párrafo. Te voy a dar lectura para que vean lo que el señor intenta hacer y eso no le va a ser posible. Fíjense que decía, el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Entonces, en este caso, no hay ningún delito ni es traición a la patria, donde, fíjense que estuve revisando un libro de, para mí, el mejor constitucionalista vivo que hay en el momento en el país, y está aquí en la página 737 del libro del señor don Erizur Arteaga Nava. Aquí está. Fíjense, aquí está el libro. En la página, y aquí está el libro. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si quiere proceder en contra de la presidenta, lo primero que tiene que hacer es esperar a que salga de la presidencia de la República para presentar esa supuesta demanda, o sea, por ahí del 2030, si es que todavía vive el señor Salinas Pliego. Bueno, si esto es así, fíjense que además, de acuerdo con el libro Introducción al Derecho de los Estados Unidos, tampoco hay lo que le llaman ellos tort, o sea, el agravio, allá en la Unión Americana. ¿Y eso dónde está? Está en la página 63 de 83 de este libro, agravio, el tort, aquí está. Aquí está el libro y aquí está la página. Fíjense que este libro, en alguna ocasión vino el doctor Floris Margadán a dar una conferencia a esa universidad que está al final de la recta, cuyo nombre no quisiera recordar. Y entonces, el doctor Romero Beristain, sabiendo de la amistad que tenía con el doctor Floris Margadán, me pidió que le pidiera a él, al doctor Floris Margadán, que nos sugiriera algún libro del derecho de los Estados Unidos, porque en esa universidad se daba esa materia, derecho de los Estados Unidos. Entonces él nos recomendó este libro de Peter Hay, Waterworld Publishers. Y después me dio la encomienda de que lo consiguiera. No lo hubo en todo el país, ahora ya lo hay en internet y gratis. Entonces le escribí a una amiga mía, que siempre está pendiente de nosotros y que le mando un doctor saludo, y ella me hizo favor de mandarme los 3 libros. Yo le mandé el importe, uno para el doctor Romero Beristain, otro para su editor, que es el que aquí tengo, y otro para la biblioteca de esa universidad. Entonces, ya pudimos entender
lo que más o menos sucede en la Unión Americana de acuerdo a su legislación. Pero por si eso no fuera suficiente, también fíjese que en el derecho penal de Estados Unidos, que aquí está, eh, es un libro de Edmundo Hendler que publicó eh, el INACIPE, aquí está. Tampoco es dable alguna denuncia porque no hay dolo. Está aquí en la página 61, las clases de culpabilidad y el dolo eventual. Ese es el derecho penal de los Estados Unidos de América. Edmundo Hendler es el autor. Y bueno, si esto es así, vamos a continuar. Ahora, por lo que hace el señor Salinas Pliego también en su comportamiento, fíjense que estuve revisando lo que había acontecido en su comportamiento en donde él pretende eh, no pagar, que es la verdad. Bueno, fíjense que el problema surge porque hizo uso de algo que estaba en el derecho fiscal mexicano, que la consolidación fiscal estuvo en vigor en los años 2008, 2009 y desapareció por ahí en 2012, 2013. ¿Qué significaba la consolidación fiscal? Si tenía 5 empresas y tenían utilidades y tenía otras 5 empresas y tenían pérdidas, les permitía la ley fusionarlas para que pudieran aprovechar esas pérdidas y no pagar esos impuestos, que se compensaran las utilidades con las pérdidas. Por eso desapareció, nada más que él siguió haciendo uso de esa consolidación fiscal y por si no fuera suficiente, también hizo otra cosa que era no razonable. ¿Qué fue? Pretendió deducir, primero fue y compró la deuda de Mexicana de Aviación para tratar de deducirla de sus empresas. Entonces, fíjense nada más, si él hubiera sido dueño de otra línea aérea, de acuerdo, lo podía hacer, o si hubiese comprado la deuda de alguna empresa dedicada a los medios masivos de comunicación, porque ese estaba dentro de su objeto social, pero no una empresa completamente distinta a lo que él se dedicaba. Entonces, el fisco no le autorizó esa deducción de esa compra de esa empresa quebrada, que era Mexicana de Aviación. Entonces, al declararse improcedente, eso vino a incrementar los créditos fiscales. Ahora, en esos créditos fiscales, una vez que se resuelven, ya se resolvieron alrededor de 5 y faltan otros 4 más o menos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están en los amparos en revisión. Bueno, si esto es así, una vez que se resuelvan, pues se van a mandar definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al SAT para que cumplan con el crédito fiscal que no va a ser aprobado por él, o más bien que no va a ser obtenido el beneficio el amparo y protección de la justicia federal. Y entonces, ¿qué va a pasar? Sencillamente le van a ir a embargar sus bienes, o sea, porque se va a abrir el procedimiento administrativo de ejecución. O sea, siempre ha tenido él la mala costumbre de no pagar impuestos. No sabe lo que dice el 31, fracción cuarta constitucional. Él está acostumbrado se los voy a leer para que vean la trascendencia que esto tiene. Lo que sucede es que este señor, pues desconoce esto. Tiene un ejército de abogados que se lo deben haber dicho, pero el capricho de él es mayor. Fíjense, dice el capítulo 2 de los mexicanos, artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos, fracción cuarta, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residen, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. O sea, él tiene la obligación de contribuir, como lo hacemos todos los demás contribuyentes, pero él sencillamente no quiere pagar. Ahora, ¿para qué se inventó el derecho? Pues para poner orden en el desorden. Él es un desordenado fiscal. Bueno, van a tener que aplicar el procedimiento administrativo de ejecución y punto. Todo lo demás es tratar de influir a través de los medios masivos de comunicación que tiene a su disposición para provocar, en primera, generarse o victimizarse y ser o parecer un perseguido político, que no lo es. Sencillamente, lo que quiere es que el pueblo
globero, empiece a sentir cierta lástima por él. Definitivamente eso no va a pasar. Al contrario, le está buscando mancas al chaleco porque una vez que se defina por la Corte los créditos fiscales que están pendientes en los amparos en revisión que ha gestionado su ejército de abogados, una vez que eso se defina, ya no le va a quedar otra. O paga o lo embargan. Así de fácil. Y si no, una vez que lo embarguen, va a tener que ofrecer una contragarantía para que se levanten los embargos. Más bien, todavía tiene un beneficio que establecen también las leyes fiscales si él decide en este momento pagar, allanarse a la deuda. Entonces sí le pueden reconsiderar unos gastos de ejecución, pero no totalmente. Los créditos fiscales no se los van a poder personar, porque además está prohibido conforme a la Constitución. Ya no es el tiempo de antaño en donde obtenían condonaciones al más alto nivel, como lo hicieron con el señor Peña Nieto y con el señor Calderón. Definitivamente eso ya está a nivel constitucional prohibidas que las condonaciones fiscales, que quede bien claro. Entonces, no le queda otra más que pagar, no le queda otra. Ahora, el siguiente punto que quería tratar con ustedes, aparte de este señor, fíjense que lo pueden fincar en un momento dado, eh, esos créditos fiscales, pero de acuerdo al libro de Adolfo Rioja Vizcaíno, aquí está en la página 508, el delito de defraudación fiscal. Le pueden encuadrar ese delito y quién sabe si le convenga, porque entonces sí se va a enfrentar, pues muy sencillamente aquí, a los juzgados de distrito en materia penal, 108 Código Fiscal, y eso no creo que vaya a ser muy de su agrado. Claro, te van a promover su amparo y va a tratar de eludir a la justicia penal fiscal, pero se la pueden encuadrar en cualquier momento. Ahí puede haber una situación muy delicada. Y bueno, pasando al siguiente punto de este día, quisiera comentarles a ustedes que el señor Adán Augusto, que está en boca de medio mundo, fíjense, lo que sucede es algo muy sencillo. A los ingresos que él tuvo, eh, se le acumulan todos sus ingresos, o sea, los que haya recibido como legislador, como notario, como por rentas, por herencias, todo, ok. A eso se le da el beneficio de hacer las deducciones y gastos autorizados por la ley de impuestos sobre la renta. Y el resultado se manda a una tarifa que establece el propio impuesto sobre la renta, perdón, y el Código Fiscal, para que ese sea el saldo a pagar. Él ayer hizo un desglose de todos esos pagos, cómo los fue haciendo. Inclusive una cosa que me llamó mucho la atención es que él afirmó haber obtenido unas herencias y que se le acumularon esos ingresos. Para la información del gran público que nos hace favor de seguirnos semana a semana, fíjense que de acuerdo al 93, fracción 22 de la ley de impuestos sobre la renta, esos ingresos por herencia, ¿qué creen? Están exentos. Lo que pasa es que la gente, si no saben, no tienen una idea de derecho fiscal, hablan de lo que no saben, y los periodistas con más razón, siquiera hubieran tenido la molestia de leer algún libro de fiscal o de punitivo fiscal, entonces se darían cuenta, pero es tejido muy fino. Voy a dar una explicación de la razón por la cual los delitos fiscales son tan complejos, tan delicados. Miren, antes de 1970 había una corriente eh, penal, yo le llamaba versiones de derecho penal, y cuando lo expliqué eso en mi examen de grado en el doctorado, y estaba una corriente que se llamaba causalismo, y ahí había tres componentes prioritarios, primordiales: tipicidad, antijuicidad y culpabilidad. La culpabilidad tenía dos componentes, dolo y culpa. Muy bien, ahí está, perfecto.
En 1970 surgió en México el finalismo, aunque en Europa el finalismo había aparecido desde 1930 por Hans Wenzel. Bueno, en 1970, como dije, surgió el finalismo y ahí estaban también estos tres elementos del delito, o componentes: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. La diferencia está en que el dolo y la culpa que aparecían en el causalismo pasaron al tipo, subsistió la antijuricidad y subsistió la culpabilidad, pero fundamentalmente esos dos componentes pasaron al tipo penal. Bueno, en 1990 hicieron uso de una corriente que se llamaba modelo lógico-matemático del delito, que fue sostenida por dos grandes mexicanos, eh, la doctora Olga Islas y el maestro, se me olvida el nombre. Bueno, este modelo lógico-matemático era el tipo penal y estaba compuesto por los presupuestos del delito y los eventos del delito. Bueno, en el año 2000 en Europa, aquí todavía no, surgió el funcionalismo y también tenía la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Pero entonces los componentes de la culpabilidad pasaron al tipo y los elementos de la antijuricidad también pasaron al tipo y todo era tipicidad, todo era tipo penal. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿el señor Adán Augusto tuvo intención de defraudar al fisco? No, y voy a explicar por qué. Es algo que solamente ese ha sido el éxito de la Libre de Puebla y de la de Tlaxcala. Y cuando también daba esa materia en la que está, esa universidad que está al final de la recta, cuyo nombre no quisiera recordar, también lo estuve dando mucho tiempo. ¿Por qué? En los delitos fiscales. Fíjense, las infracciones fiscales se estudian a partir de el causalismo y por ello se aplica uno, utiliza uno este libro que se llama Teoría de la Infracción Fiscal. Aquí está. Pero los delitos fiscales, por ejemplo, el contrabando, la defraudación fiscal, el 108 del Código Fiscal, son finalistas, o sea, pasaron el dolo y la culpa al tipo. Esa es la gran diferencia, claro. Si no han estudiado ustedes la maestría en penal y la maestría en fiscal, no van a entender eso. Yo conozco muchos abogados que son muy brillantes en el ejercicio profesional, pero que dan los delitos fiscales a partir de la corriente superada que se llama causalismo. Y entonces no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque enseñan lo que no está vigente, entonces no sirve para nada. Hay un autor que tiene hasta 3 libros de ello que no recuerdo el nombre, pero siempre se los decía yo a mis alumnos en clase. ¿Para qué? Para que no compraran el libro, para que no gastaran. Mejor que compraran libros como este, les voy a enseñar, de Raúl González Salas Campos, o bien el de Ambrosio Mitchell, que es otra obra excelente, está muy bien elaborado, o bien hay otro de Torres, eh, Torres, no recuerdo el segundo apellido, pero esos son los libros base para esta materia de derecho penal fiscal. Hay otro de Dorisela Marbarak Cerecedo, que también es muy bueno y es una gran maestra, no tengo noticia que haya fallecido, en el Tecnológico de Monterrey. Inclusive un ejemplar de ellos lo obsequié, lo doné a la Escuela Libre de Derecho de Puebla de acá, para que los alumnos tuvieran material para estudiar. Lo que sucede es que mucha gente, inclusive hay un contador que también dice que es abogado, bueno, que ahora da esa materia en la libre, sí, pero se las da desde la perspectiva causalista. Él desconoce lo que estoy hablando aquí de las versiones del derecho penal. Entonces les da cosas que no son útiles para que lo quieren. Pero bueno, hasta ahí queda el comentario. Eso es lo importante porque el señor Adán Augusto López Hernández, si existe alguna diferencia en el pago de los impuestos, primero el SAT tendría que verificarlo a través de una visita domiciliaria. Y una vez que tengan al alcance la documentación de él, ver si se genera un crédito fiscal. Si este se genera, te van a requerir el pago. Si no se genera, nada, ahí termina el asunto. Pero si se genera, bueno, esa infracción fiscal se va a examinar de acuerdo a lo establecido por la página 119 en este libro de, aquí está, de Miguel Ángel García Domínguez, aquí está.
Lo que pasa es que este libro también es bastante raro y los periodistas, pues como no saben derecho, inventan. Bueno, si abogados, en la mañana una amiga mía, a quien yo aprecio y respeto mucho, estaba en estas dudas, hasta que se lo expliqué, entonces ya lo entendió perfectamente, porque es una muy buena estudiante de derecho penal, inclusive tuve el honor de ser sinodal de ella en su examen de grado, y le mando un afectuoso saludo a ella. Bueno, pero si esto es así, es una materia un poquito complicada, decía el doctor Romero Ristein, es tejido fino de Bruselas, porque no cualquier abogado entiende esas pequeñas divergencias y la vinculación que existe entre el derecho penal y el derecho fiscal. Y eso, insisto, solamente eso ha hecho famoso a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en donde se impartía en la maestría de fiscal, y aquí en la Libre de Derecho cuando le impartía a su servidor. Ahora ya no sé quién le imparta. Muy bien, si esto es así, ya no me queda otra cosa que comentar, excepto que no se crean todo lo que dicen los periodistas. Lo primero que tienen que hacer los periodistas es informarse. Hoy por la mañana escuché un comentario del señor Pascal Beltrán. Él no tiene ni idea de lo que es un amparo en su vida. Si él es periodista, nunca ha visto la redacción de un amparo. Y ojalá y vaya a ver algún abogado que sepa amparo para que lo ilustre, porque si no, andan dando bandazos. Y esperemos a que se discuta adecuadamente. Vamos a esperar el Parlamento abierto a ver qué sucede, porque si no, nada más estamos bordando en el vacío. Tenemos que actuar con madurez, con cierto conocimiento de la materia, no dejarnos llevar por lo que dicen los periodistas. Si esto es así, ya no tengo ninguna otra cosa que comentarles, excepto darles gracias y una súplica. Si tienen la bondad de poner like o me gusta, para que don Agustín en la estación tenga forma de cuantificar las personas que nos hacen favor de seguirnos semana a semana. Un saludo muy afectuoso, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.